Adelante, doctor. La sala es toda suya. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y gracias a mis amigos de Cefocap por la invitación. Hoy día un día un tanto atípico para poder dictar clases. Creo que también estamos en vivo, ¿no? Bueno, para los amigos que nos escuchan desde las redes sociales, hoy vamos a hablar, ¿no? De la gestión, de la planificación de los recursos humanos. No sé si puedo ya compartir pantalla. Sí, doctor, cuenta con todos los permisos. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, estimados amigos, para empezar nuestra sesión del día de hoy, vamos a empezar hablando un poco sobre qué son los recursos humanos, por qué es necesario planificarlos, cuál es el enfoque que se tiene que dar en la administración pública y en la gestión pública, y cuál es la dinámica que necesitamos para entender a los recursos humanos en el sistema que vivimos en la actualidad. Para empezar, yo creo que deberíamos entender que los recursos humanos son el recurso más beneficioso, son el elemento más importante dentro de la gestión pública. Es el elemento más importante dentro de la administración eh, pública. ¿Y por qué parto de este principio? Porque si yo ahora plantearía, ¿y por qué es importante los recursos humanos? Me dirían, ¿no? Porque ellos son los actores más importantes, los actores más funcionales dentro de la gestión pública. Oye, ¿quién es el que planifica? ¿Quién es el que ejecuta? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que toma decisiones? Y esas decisiones de manera directa o indirecta em, abordan o enfocan el, el campo en el que vivimos, las decisiones hacia la sociedad. Entonces, en la práctica, estimados amigos, estos actores administrativos van a materializar de manera objetiva la administración. Y cuando digo que de manera objetiva van a administrar la función pública, es porque en la práctica administrativa, estos son los que se relacionan con la ciudadanía, son los actores, ¿sí? Dentro de la práctica social, son los actores administrativos. Entonces, estimados amigos, el, el gestor, ¿sí? El gestor, el actor de los recursos humanos va a dinamizar mm, la actuación pública. Si hace un tiempo les cuento algunas experiencias, tuve la oportunidad de dictar este mismo curso en una entidad que tiene más de 1.000 trabajadores. Y dentro del público hice un pequeño ejercicio, ¿no? Porque todos sabemos que no trabajamos en instituciones perfectas y creo que no existe la institución perfecta. No existe la institución pública funcional al 100%, pero es importante señalar que siempre van a haber deficiencias. Y partimos de una pregunta bastante interesante. Oye, ¿y cuál es el principal problema de la institución en la que trabajo?
¿Cuál es el principal problema en la institución en la que yo vivo? Entonces unos decían, no, la corrupción, otros la burocracia, otros la... Y si hacemos este mismo ejercicio ahora, seguro muchos de ustedes me podrán contestar diferentes preguntas. Otros decían, oye, el principal problema es la falta de presupuesto. Pero dentro de toda esa gente y dentro de todos esos servidores que me escuchaban, nadie me decía, me dice que se va el audio, por favor, confírmenme, el doctor No, Javier. doctor, todo correcto. Entonces, doctor Javier, debo entender que tal vez es tu, tu internet, ¿no? Por favor, si lo coordinan con el doctor Javier, ¿sí? Me dicen que todo está bien. Muy bien. Entonces, y siempre había la respuesta, ¿no? Oye, es un problema la corrupción, es un problema las barreras burocráticas, las normas, pero llevando un poco a la reflexión, oye, ¿quién se encarga de las barreras burocráticas? ¿Quién se encarga o quién es el corrupto? O por qué no se ejecuta de manera eficiente el presupuesto? Porque esto no es nuevo, porque en la actualidad el nuevo enfoque de gestión pública, independientemente de los recursos que se maneja, sigue esa definición tan lineal que se tenía de la gestión pública. La gestión tiene un dinamismo ya en la actualidad bastante diferente. Entonces, estimados amigos, nadie de todas las personas con las que hablaba, más de 1000 personas, me dijo, oye, el principal problema somos nosotros. Porque a veces vemos a los problemas como algo fuera de la gente que trabaja en las instituciones. O sea, a veces hablamos de la corrupción como si fuera un tema ajeno en el cual no participa el ciudadano de a pie. O a veces hablamos de la eliminación o de las barreras burocráticas como si se hablara no sé, de cosas o de empresas o de objetos. Y en la práctica, las barreras burocráticas, la actuación administrativa, el ejercicio funcional del Estado depende de nosotros. Y hasta el momento que no entendamos ese presupuesto, ¿sí? Ese presupuesto de que la gestión pública depende de personas, de seres humanos, la realidad en la que vivimos no va a cambiar. Y eso lo digo con conocimiento de causa, con todo el respeto que nos merecemos como servidores públicos y que necesitamos para dinamizar de manera funcional el actuar estatal. Hasta que no entendamos que el principal problema en la gestión pública no solo es la burocracia, sino es quién es el burocrático. Hasta que no entendamos que la gestión pública no solamente es el corrupto, al final quien se corrompe, como decía Platón, es la persona. Quien da un maltrato al ciudadano es el propio hombre, es el mismo servidor civil. Pero lamentablemente, o nos hemos acostumbrado, tal vez no de manera consciente, creer que los actores estatales son muy distintos al actor administrativo. O sea, como si habláramos de otra persona o de un actor distinto. Y eso está generando en la práctica que no actuemos de manera funcional, no atendamos de manera funcional las necesidades públicas. Entonces, yo voy a partir esta ponencia, esta clase, eh, a- diciendo que la gestión pública
efectivamente necesita un cambio, pero ese cambio necesariamente para que sea válido tiene que partir de nosotros mismos. Y hasta el momento que no entendamos eso, el actuar estatal no va a ser funcional, no va a ser válido, no se va a actuar como debería de entenderse el ejercicio administrativo, el ejercicio estatal, el servicio eh, al ciudadano, no se va a entender de manera correcta. No olvidemos que ese cambio que queremos para que la administración pública sea eficaz, sea práctica, sea válida y útil para el ciudadano, está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, no alejemos la realidad ser humano de la realidad funcional administrativa. O sea, no somos actores distintos. No son, no es, no es distinto la administración pública al actor, al ciudadano que practica y funciona el ejercicio administrativo. O sea, no son distintos, somos los mismos. O sea, si hay un nivel de corrupción vasto en el Perú, es porque lamentablemente no estamos participando de manera objetiva, no estamos dinamizando de manera objetiva el actuar del ciudadano. O sea, no estamos actuando de manera eficiente el actuar de cada uno de nosotros. Entonces, eso, estimados amigos, es un presupuesto necesario de entender y de conocer en la práctica pública y en el ejercicio de la gestión pública. ¿Por qué planificar? ¿Qué implica planificar y gestionar recursos humanos? Entonces, esto es algo que, que necesariamente se requiere para, primero, asignar, ¿sí?, a las personas correctas a las tareas adecuadas en el momento oportuno. Porque si bien tenemos un enfoque de recursos humanos, si bien tenemos un enfoque eh, de estructura de cargos, ¿no? Que más adelante lo vamos a hablar de cómo se estructura, de quiénes deben ocupar los cargos, pero, y del cuál va a ser la segunda parte, pero también acá la persona que gestiona RH, ¿sí? La persona que gestiona RH tiene que ser una persona proba, tiene que ser una persona que tenga no solamente la capacidad y creer que mover los recursos humanos es como mandar un proceso de selección en obras o como, no sé, ejecutar una obra pública. No, no es mecánico el tema de asignar a las personas correctas en el momento oportuno, sino que tenemos que ver un tema de capacidades. Y lo digo con el conocimiento de causa de muchas experiencias que he vivido, que también he podido observar en la práctica administrativa, y que también no necesitamos ser unos genios para entender cuál es su naturaleza. Pongamos un ejemplo. En toda institución somos personas distintas y eso está bien. Tenemos que entender que como seres humanos vamos a tener formas distintas de actuar y eso es normal. O sea, todos tenemos una forma de actuar distinta, ¿sí? Tenemos una forma de pensar distinta y tenemos un temperamento distinto. Pero ¿qué es lo que había pasado en una entidad? Que había una servidora civil, que era órgano de apoyo, o era especialista, creo, y ella tenía un temperamento un tanto complicado, ¿sí? Una persona que que era muy frontal en sus decisiones, era una persona que tenía un temperamento un tanto complicado, lo voy a decir,
¿sí? Porque gustaba de discutir, gustaba de, no sé si gustaba, pero era demasiado pendiente, ¿no? A la bilis, a ser colérica, y eso generaba conflicto no solamente con los servidores civiles, sino con el público. Entonces, cuando llegó un jefe nuevo de recursos humanos, le preguntaban, ¿no? Oye, y por favor, cambien a esta señora, ¿no? Todos los jefes, ni el titular de la entidad quería trabajar con esta señora, porque siempre había conflictos, siempre decían que era problemática, que traía problemas a los trabajadores y que todo un tema. Entonces, el de recursos humanos, cuando quería mover a esta persona, decía, ¿no? Pucha, ¿y ahora dónde le muevo? Nadie la quiere, pero tiene que trabajar, en algún lugar tiene que estar, ¿no? Y no se le ocurrió mejor idea, y lo digo un poco irónicamente, que ponerla a trabajar en la oficina, ¿sí? De atención al ciudadano. Como era una oficina que no requería de un jefe inmediato y que, bueno, la labor era externa, entre comillas, no había que trabajar con colaboradores ni con jefes inmediatos, a este amigo de recursos humanos no se le ocurrió una mejor idea que, que trabajar y ponerla en la oficina de atención al público. Imagínense qué ha pasado con esta persona, qué ha pasado con esta oficina. ¿Alguna idea? A ver, ¿se les ocurre algo? ¿Qué creen que pasó? Amigos, ¿qué creen que pasó? Quejas. ¿Qué más? ¿Qué más? Mala atención. Efectivamente. O sea, de dos o tres quejas que había al año, llegamos a 10, a 20, a 30 quejas en un mes. ¿Y contra quién? Con la persona que tenía que ser la cara de la institución, ¿no? La cara de la institución, la persona que tendría que atender con una sonrisa y darle la, la bienvenida al público, pero lo que recibía era una persona casi compungida, molesta, diciéndole, oye, y no necesariamente maltratándolos, pero tenía un carácter complicado, entonces, y era de conocimiento público. O sea, no te insultaba, no te pegaba, no, incluso no era ni vulgar, pero tenía un trato un tanto complicado, ¿no? Entonces, por eso les decía, el gestionar y el planificar recursos humanos primero busca asignar a las personas correctas en el momento adecuado. Y diría, para el cargo adecuado. Y eso hay que tenerlo bastante presente, estimados amigos, porque en la gestión pública, más que normas, más que un método, más que aplicación normativa, es arte. Es mucho sentido común, es criterio, es utilizar una práctica eficiente. ¿Sí, amigos? Entonces, mm, ¿estamos bien? No sé si tienen algún comentario, pregunta, consulta. Hasta acá. Excelente, gracias, Geraldina. Otro.
Generar un proceso permanente de institucionalización. Y ahora sí quiero que me respondan, ¿qué entendemos por institucionalización? No se olviden que uno de los presupuestos eh, objetivos que tiene el proceso de la reforma del servicio civil, justo es el proceso de institucionalización. Pero, ¿qué se entiende como la institucionalización? Eh, ¿Qué es la institucionalización? ¿Cómo lo entienden? Y si ustedes están relacionados con los recursos humanos, debo entender que que lo tienen bastante claro, porque es lo que hacen todos los días, es lo que realizamos en la práctica de manera cotidiana. ¿Qué es la institucionalización? La institucionalización, estimados amigos, debe de entenderse como un proceso o como la creación de un proceso firme, normativo, funcional, que permite una práctica objetiva dentro de la gestión de la administración pública. En otras palabras, la institucionalización permite tener las reglas, las prácticas, los procedimientos claros. Si quisiéramos resumir, es el orden dentro de la gestión pública, dentro de una institución. Y cuando llamo orden, me refiero a esa actuación, ¿sí? Eh, de dejar que cada servidor, que cada puesto, de que cada actuación dentro de una organización se tenga bien definida. Porque, o sea, muchas veces trabajamos en instituciones públicas, muchas veces no sabemos, pero muchas veces no sabemos cómo funciona. Y a veces no tenemos claro las reglas institucionales. Oye, ¿cuál es el procedimiento? Y este es un estudio que hace un tiempo unos tesistas amigos míos hicieron para definir si los procesos en 20 instituciones que tomaron como muestra era el mismo que en otras, o sea, era el mismo. Caso simple, pago de proveedores. Y de las 20 muestras se dieron cuenta que las 20 tenían criterios distintos, requisitos distintos para que se cumpla con la misma finalidad, pago de proveedores. Y independientemente de eso, llegaron a algo más interesante. No solamente era, eran los trabajadores, sino que también, no solamente eran las instituciones, sino que también eran los propios trabajadores. Es decir, o sea, no solamente las instituciones tenían criterios distintos, por ejemplo, para un proceso que es tan común en la práctica administrativa, sino que tenían criterios distintos los propios trabajadores, es decir, los propios servidores civiles, tenían criterios distintos para gestionar este tipo de procedimientos. O sea, todo un tema, ¿no? Todo un tema. Entonces, en las propias instituciones públicas, cada uno trabaja, pero como mejor le parezca. O sea, el contador, el de formación contable, quiere llevar un procedimiento distinto, el abogado tiene sus propias reglas, el ingeniero, el economista, eh, tiene criterios distintos, pero no se ha estandarizado cu- cuál es el procedimiento. O sea, ni el procedimiento se delimita de manera funcional. Entonces, si cosas tan sencillas como los procedimientos, que incluso existe una ley llamada Ley de Procedimiento Administrativo General, regula
eh, ¿cómo podríamos delimitar una actuación eficiente? Muy bien. Entonces, esto es necesario de entender para administrar los recursos humanos. O sea, el proceso de institucionalización implicaría una idea holística, una idea de cuerpo dentro de la administración pública. Implicaría que cada actor administrativo, es decir, cada servidor civil, sepa de manera objetiva cuál es su labor, cuál es su actividad, cómo funciona, cómo trabaja, de tal forma que tengamos procesos claros. Y no solamente el proceso, los tiempos. Otra característica de que una entidad se esté institucionalizando es el criterio, ¿sí? De estandarización. ¿Cómo es posible que en una institución pública que tiene 20 abogados, para poner un ejemplo, se tenga criterios diferidos en la práctica administrativa? Es algo que personalmente no entiendo. O sea, si todos incluso trabajan en la misma oficina, pero ¿por qué tenemos criterios diferidos, criterios distintos en la práctica estatal? Es algo que yo no entiendo. O sea, mismo procesos, opiniones distintas. Eso atenta contra un principio del procedimiento administrativo llamado estandarización. Entonces, eso dejo poquito en hincapié para entender cómo funcionan estos procesos de institucionalización, estimados amigos. Muy bien. Contar con planes de carrera, fortalecer la cultura laboral bajo determinados principios morales y ética profesional. Y eso es un presupuesto que muchas veces los que tenemos formación jurídica, ¿sí? Y sobre todo arraigado a un positivismo, es decir, a la norma, no entendemos. Oye, ¿cómo queremos desarrollar un presupuesto de cultura ética, de procedimientos éticos, si las normas, incluso los presupuestos normativos nos dicen que la ética muchas veces lo que hace es complicar los procedimientos? Entonces ahí encontramos un pequeño problema. O sea, cómo funciona y cómo debe funcionar la correcta administración pública. O sea, ¿de verdad es necesario los principios éticos para que una institución funcione de manera eficiente? Necesitamos un presupuesto ético para delimitar, ¿sí? La actuación funcional de una institución. Y la respuesta es por supuesto. Es más, dentro del servicio civil existe algo que se llama Código de Ética de la Función Pública. ¿Han escuchado hablar del Código de Ética de la Función Pública? Incluso es una ley. ¿Se han escuchado hablar del Código de Ética de la Función Pública, doctores? ¿Sí o no? ¿Han escuchado hablar del Código de Ética de la Función Pública o no? Excelente, por supuesto, sí han escuchado. ¿Por qué? Porque es algo común, es algo consuetudinario en la práctica administrativa, en la práctica de recursos humanos. Pero de verdad entendemos qué es la ética pública, entendemos qué es la ética porque si bien el hecho de ser un servidor civil implica que tengamos ciertos presupuestos
morales, ciertos presupuestos sociales y que tengamos una ética social que es excelente. O sea, y no solamente porque somos servidores civiles, sino porque el ciudadano tiene que tener moralidad. El mismo hecho de vivir en una sociedad implica que tengamos ciertos valores, pero la ética en el servicio público nos dice, y esos valores deben ser los mismos que se aplican en la ética de la función pública. No olvidemos eso. O sea, quiero partir ahora a hablar un poquito de la ética de la función pública. ¿Por qué? Porque la ética de la función pública parte de algo interesante, que si bien debemos tener, como les dije, principios, valores, principios morales, sociales, algo que se llama ética social, tiene que ser presente y tiene que estar presente en la práctica pública, ¿sí? Pero existe un deber, ¿sí? Que el Estado obliga al ciudadano por el hecho de generar una relación contractual con un servidor civil. Entonces el Estado te dice, señor, si usted trabaja para la administración pública, tiene que tener un comportamiento ético público. O sea, la ética pública implica valores, ¿sí? Como por ejemplo el respeto a la norma, el respeto a la legalidad. Es un principio, por ejemplo, básico en el sistema de ética pública. Oye, señor, yo cumplo lo que la norma establece. Me guste o no, esté de acuerdo o no. Existe un principio de jerarquía. No porque estemos en una institución militar, sino porque es un principio que ordena el Estado peruano para poder funcionar de manera eficiente. O sea, existe el respeto por los jefes, por el titular de la entidad. Es un principio. Existe un principio de transparencia. Todas las actuaciones públicas en el Estado están sujetos a transparencia. Todas, sin excepción. ¿Sí? No existe, o sea, una limitación a este presupuesto. Eh, ¿Qué más? Existe un elemento, ¿sí? De eh, respeto a a los procesos. La gestión de procesos es necesaria y se tiene que respetar. Por eso les decía, ¿no? Los procesos de institucionalización son importantes para poder, ¿sí? Funcionar de manera eficiente en el Estado. Y a veces no le damos la importancia que merece. Otro elemento que debemos entender en la ética pública es que el- la ética pública o el comportamiento antiético no necesariamente, ¿sí? Es un comportamiento corrupto. Todos sabemos que la corrupción es antiética. Creo que de eso todos somos conscientes. Pero, ¿sí? Pero no necesariamente una actuación antiética es corrupción. Porque muchas veces creemos que la corrupción es antiético, efectivamente, pero pueden haber conductas antiéticas que no son corruptas. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. El, la persona, ¿sí? Que demora. Una pregunta, a ver, vamos llevando esto a la práctica. ¿Cuál es el plazo máximo
para que un servidor civil, una institución, se pronuncie sobre determinado tema? Amigos, plazo máximo. 30 días, nos dice Geraldina. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Es más o es menos? Alexander nos dice 20 días. Va bajando, va bajando. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás doctores? ¿Cuál es el plazo máximo para que una institución se pronuncie? Un mes. 30 días calendario, Javier. ¿Así es, Javier? ¿30 días calendario? A Javier le parece que sí, 30 días calendario. ¿Qué dicen los demás? Malú nos dice 30 días calendario. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás doctores? Muy bien. Respuesta correcta. Tan cerca. Eh, el plazo máximo, sí, que establece la norma para resolver una solicitud, es el plazo que establece el TUPA. Si el TUPA dice 5 días, 5 días. Si el TUPA dice 10 días, 10 días. Pero si no está regulado, como muchos de ustedes lo han dicho, es de 30 días hábiles. ¿Sí? 30 días hábiles, no calendarios, es el plazo máximo para que una institución pública se pronuncie sobre determinada solicitud. Muy bien, partiendo de ese principio. Y si me demoro más, digamos, yo, yo tengo 10 días para pronunciarme sobre una determinada solicitud y me demoro 20 días, ¿es una conducta antiética, sí o no? ¿Qué dicen, amigos? Por supuesto, es una conducta antiética. Y la otra pregunta sería, ¿es una conducta corrupta? ¿Me dejo entender o no? ¿Es una conducta antiética el demorarme más del plazo que establece el TUPA, sí o no? Por supuesto, sí. Pero ¿es una práctica corrupta, Iraldina, Javier? Si se pasa la fecha, ¿es corrupta? Javier dice que sí es corrupta. ¿Los demás qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Es una práctica corrupta el demorarse más días de lo que establece la norma? Ah, ya, si te piden plata, sí es corrupto. Pero no, no estamos en el tema de que te pidan plata o no. Estamos en el típico caso de que te demoras, ya sea por desconocimiento, por carga procesal, pueda tener una justificación práctica o no pueda tener una justificación práctica, pero estamos en ese ejemplo.
Es una práctica antiética, pero no necesariamente corrupta. Por eso les decía, ¿no? No necesariamente la práctica antiética es corrupción. O sea, eso que quede bien claro. ¿Por qué? Porque el hecho de trabajar en la administración pública, como partí hace unos minutos, se nos exige un tema, responsabilidad. Y hay algo interesante. La responsabilidad en la gestión pública, en los recursos públicos, es un tanto poco, ¿cómo lo llamamos? Un poco limitante al servidor civil. ¿Cuántos tipos de responsabilidad existe, amigos? ¿Quién sabe? ¿Cuántos tipos de responsabilidad existe? ¿Cuántos tipos de responsabilidad existe, amigos? ¿Quién sabe? Tres tipos de responsabilidad. Gracias, Geraldine. Geraldine está en todas, ¿ah? Responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Esos son los tres tipos de responsabilidad que existen en cualquier modelo social. Pero hay algo interesante acá, que a los servidores públicos se nos aplica los tres tipos de responsabilidad. ¿Cómo así, profe? Al servidor civil, si es que no cumple su labor, lo van a responsabilizar de manera administrativa, es decir, procedimientos disciplinarios. Y si no fuera suficiente los disciplinarios que tiene a través del PAT, va a tener disciplinarios, ¿sí? En él con la Contraloría. Si bien se ha limitado un poco ese tema de la Contraloría, pero igual pues se sigue imputando responsabilidad a los servidores civiles. O sea, es una realidad, hay que aceptarlo. Entonces, en la práctica pública, muchas veces no se está dando el valor que se merece al servidor civil. Oye, si tiene responsabilidad penal, ¿no? Ya sea por delitos contra la administración pública o delitos de corrupción de funcionarios. También, por si no fuera suficiente. Entonces, oye, porque si no, y además, si es que en caso exista una omisión, por ejemplo, se pierda una computadora que le entregaron, o no sé, pues está manejando un vehículo y sufre un- una situación que pueda afectar, no sé, lo choca, de su patrimonio va a tener que responder por esa actuación. Entonces también existe algo que se llama responsabilidad civil. Entonces esto lleva a un poco a la reflexión y a decir, oye, ¿de verdad sale a cuenta ser servidor público? ¿Es negocio ser servidor público? Porque es una realidad que debemos de aceptar. No los mejores, Javier hoy en día nos dice sí, pero de verdad, con tanta responsabilidad, y quieren que seas un poco sincero, ya mano al corazón, la administración pública es un poco ingrata con el pago de sus servidores civiles. Hay mucho maltrato al servidor civil. Entonces, en la práctica, no sabemos tratar al servidor civil. No tenemos un trato mesurado al servidor civil. ¿Y eso qué genera? Que el servidor civil sea un actor, ¿sí? Eh, que se corrompa, no, y muchos profesionales probos, muy probos,
no quieren trabajar en la administración pública. Los mejores médicos del Perú, para poner un ejemplo, o sea, y cuando digo mejores, no digo que tengan mejor capacidad, sino que tienen mayores estudios, incluso mayor experiencia, no trabajan necesariamente, en la mayoría de casos, en los hospitales del Perú, sino en clínicas privadas. De verdad, es una realidad. O sea, no el mejor no está al servicio del pueblo, sino al servicio de algunos pocos. Pero eso es culpa del actor, del servidor civil, muchas veces no. Y eso por no hablar de las sin fin de carreras que existen en el Perú, ¿sí? Entonces, es una realidad que debemos de aceptar. Es algo que existe. Y si no aceptamos esa realidad, las cosas no van a funcionar del todo bien. ¿Sí, amigos? Entonces, eh, eso implicaría que tengamos una regla de ética pública. Eso implicaría que tengamos una regla administrativa y práctica y funcional para el ciudadano de a pie. Eso tendría que implicaría un sistema que de verdad trate bien a sus servidores civiles. Y como les decía, en la actualidad, lamentablemente, no se sabe tratar bien al servidor civil. Hay un abuso hacia el servidor civil. No saben la cantidad de casos de hostigamiento al trabajador que existen en el Perú. No sé si hasta acá tienen algún comentario. Pueden prender su micrófono y porque no quiero aburrirlos, porque a veces la idea de que si bien trabajamos y tenemos clases en la virtualidad, no debe impedir a que podamos a, a que podamos tener clases que podamos dinamizar. No sé si tienen algún comentario en relación a ese tema. Pregunta, consulta, amigos. Muy bien. Eh, ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? No sé si me dejó entender cómo vamos, doctores. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me dejó entender, doctores? Si no me dejó entender, repito, no hay ningún problema. Gracias, Geraldina. Ve que, sé que estás atenta. Otro, ¿por qué es necesario planificar? Contar con planes de carrera para aumentar la motivación de los empleados. Y no solamente para aumentar, sino porque es justo. Pero les comento algo. En el Perú, espero que si me invitan por ahí un poco a dictar un poco más de este tema, podamos comentar un poco algunos temas importantes. Y algo que les debo comentar es que más o menos en el Perú conviven entre 5, perdón, 14 o 15 planes de carrera, ¿sí? O sea, entre 15 a 20 eh, em, regímenes laborales, entre los generales y los especiales. Entonces, por ejemplo, entre los generales tenemos a la ley del servicio civil, que es el de bandera, ¿no? Tenemos al régimen
1057, Decreto Legislativo 1057, los conocidos CAS, que en muchos casos se han convertido en indeterminados por una decisión política. Vamos a encontrar, por ejemplo, a los 276, también vamos a encontrar a los casos de 728. Entonces, existen regímenes laborales que van a tender a, de manera general, regular a varios servidores civiles, pero también existen regímenes especiales. Por ejemplo, la Policía Nacional, los militares, los profesionales de la salud, por ejemplo, profesores universitarios que también tienen un régimen especial. ¿Sí? Entonces, eso es importante señalar, estimados amigos. Entonces, se deben contar con planes de carrera para aumentar la motivación y, pero esto es de los profesionales, pero ¿cuántos de estos regímenes laborales permiten que los ciudadanos, ¿sí? Que los servidores civiles puedan ascender? Por lo menos en los regímenes generales, es decir, 276, 728 CAS y Ley del Servicio Civil, el único que en la actualidad tiene la posibilidad para ascender mediante carrera es el régimen del servicio civil, porque el 276, ¿sí? Ya no puede establecer, ¿sí? Un criterio, ya no existe, y pese a que se llama ley de la carrera administrativa, ya no puedes ascender, ya sea por temas presupuestales, por temas funcionales, y porque es un régimen bastante antiguo que no se está aplicando. ¿Por qué? Porque se prohibieron los concursos de ascenso, o por lo menos de manera eh, cuasi tácita se desarrolló eso. ¿Sí? Entonces, es un punto que es importante señalar para entender cómo funciona la actuación administrativa. Entonces, detalle importante. Cómo se desarrollan los planes de carrera y cómo deberían ser los planes de carrera. Muy bien. Entonces, ahí encontramos un pequeño problema en la práctica administrativa. Oye, ¿cómo debe funcionar la administración pública en cuanto al régimen de ascenso? Bueno, en la policía, en el régimen militar está bien marcado el tema de los ascensos, en el régimen, por ejemplo, del profesorado, en la nueva ley del profesorado, ni tan nueva, también establece, ¿no? Una forma de poder determinar esta práctica administrativa, pero el grueso de los servidores, uy, disculpen, se había apagado mi micrófono. Disculpen. Entonces, acá hay un problema, ¿no? Solo, o sea, les decía, el régimen privado, perdón, el régimen general solamente permite hacer carrera. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los servidores en el Perú están en la nueva ley del servicio civil? Ni siquiera el 10%. Y ya no es tan nueva, ¿no? Como la vez pasada conversábamos con un amigo, o sea, la nueva ley del servicio civil, ¿no? Que en la época del presidente Toledo, con pompas y comparsas, se vendía, ¿no? Como la solución a la informalidad de los sistemas laborales en el Perú, se ha convertido en un tema poco funcional. O sea, no decimos que está mal el trabajo que ha hecho Servicio Civil, ha hecho muy buenas cosas,
pero de verdad no se está llegando a los objetivos de los cuales se esperaba, ¿sí? Entonces, este es un dato importante, necesario de conocer en la práctica administrativa, ¿sí? En el ejercicio administrativo peruano, en el sistema laboral peruano, y es algo que existe. O sea, existe la carrera administrativa, pero no se está aplicando, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos llegado a una coyuntura que no es funcional. ¿Por qué? Porque las propias instituciones públicas no lo ven un negocio entrar a una carrera de ascenso constante, ¿no? Ya sea para que demande más presupuesto u otra situación adyacente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Seguimos. ¿Qué más es la planificación? Establecer procesos que estén optimizados, lo que hablábamos, ¿no? Los procesos de institucionalización en el Perú, y también estos sean transparentes. Todas las actuaciones en el Estado peruano tienen una característica de transparencia. Todo. Y hablando de recursos humanos, por ejemplo, los sueldos que ganamos en el Estado ¿están sujetos a transparencia o no? ¿O están protegidos por el secreto bancario? O sea, cualquier ciudadano puede saber cuánto es mi sueldo y cuánto percibo por mis trabajos en la administración pública, en el cargo que tengo. Y lo mismo con ustedes. ¿Está sujeto a transparencia o no? ¿O está protegido por el secreto bancario? A ver, protegido. Giancarlos Vilches nos dice, está sujeto a transparencia. Javier nos dice, está protegido. Giancarlo dice, transparencia. ¿Qué dicen los demás? ¿Está protegido o no? ¿Qué opinan, amigos? Está sujeto a transparencia pública. ¿Sí? Ahora, esto de verdad nos pone, y yo hice un comentario la vez pasada conversando con unos amigos en la policía, eh, nos pone en blanco de los extorsionadores, ¿no? O sea, en una época de tanta inseguridad, de verdad, esto debería seguir siendo así. De verdad, esto genera una preocupación. O sea, en una situación tan complicada como la que vive el Perú de inseguridad ciudadana en la actualidad, de verdad debemos de seguir trabajando de la misma forma. O sea, si un funcionario, imagínense, gane 5.000, 10.000 soles, puede ser blanco fácil de un extorsionador. Y hay que aceptarlo. Entonces, es importante entender, ¿no? En la práctica pública. O sea, es algo que pasa y que está pasando en la actualidad. O sea, o sea, estamos exponiendo a nuestros servidores civiles al actuar delictivo de los malhechores, ¿no? Entonces, hay que aceptarlo, es algo que se vive en el Perú. Pero de ahí, todas las actuaciones administrativas son transparentes, todo. O sea, no hay nada que no esté sujeto
a la transparencia pública. Todo el actuar estatal, ¿sí? Todo el actuar estatal está sujeto a transparencia pública, sin excepción. Desde lo que ganamos hasta las actividades que hacemos, los viáticos, el régimen administrativo en el que trabajamos, todo está sujeto a transparencia pública, sin excepción. Muy bien. Dar soporte a los empleados durante todo el ciclo de contratación. ¿Sí me dejo entender cuando hablamos de ciclo de contratación, amigos? ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? ¿Todos me entienden cuando hablo del ciclo de contratación? ¿Sí? ¿Todos entienden qué es el ciclo de contratación, doctores? Ah, ya. Excelente. Se debe entender que el ciclo de contratación, ¿sí? Es el espacio, lo vamos a llamar así, es el tiempo que dura una relación contractual con el Estado. Es decir, es el plazo que va a tener desde el inicio, o sea, desde la firma del contrato o desde el inicio de la relación jurídica laboral hasta la desvinculación. O sea, concurso público, ganaste tu concurso público, firma de contrato y generas una relación jurídica con el Estado. Entonces, ese término, y llega un momento, ya sea por el cumplimiento del tiempo de servicio, la edad, o por una situación atípica, renuncia, eh, separación por procedimiento disciplinario, independientemente de la forma, eso se llama ciclo de contratación, ¿sí? O sea, ¿cuánto tiempo dura la relación contractual? Entonces, se tiene que dar soporte, y cuando digo soporte es que tiene que existir una relación práctica idónea entre el trabajador y la institución pública, ¿sí? Y el trabajador necesita ser atendido. O sea, a veces queremos que, por ejemplo, los sindicatos, y se lo dice alguien que asesora funcionarios de línea, y en los años que vengo trabajando en este tema, mm, hay una idea que no sé en qué momento se implantó en el Perú, que creemos que los sindicatos son una suerte de malhechores, ¿no? Son una suerte de trabajadores o actores administrativos que lo único que hacen es dilatar el proceso, pero no, o sea, de verdad, si aprendemos a trabajar de manera eficiente con los sindicatos, vamos a llegar a buen puerto, de verdad. O sea, no saben la cantidad de problemas que se han solucionado en muchas instituciones públicas por el trabajo articulado con el sindicato. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia, porque tienen la estructura, porque también cuando el sindicato quiere incomodar la gestión, créanme que lo va a hacer. Entonces, tú lo conviertes en un aliado o lo conviertes en un enemigo, que depende del arte de gestionar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Reducir los costos de improductividad e incrementar el rendimiento de la productividad de los empleados. Hay un pequeño problema con el tema de la productividad en el Perú. Existe un subsistema, que creo que conmigo también tenemos clases el, la siguiente, sí, la siguiente clase, creo que es el día viernes. Vamos a hablar un poco más de esto, que se llama gestión del rendimiento.
O sea, porque la labor del trabajador tiene que ser medible. O sea, ¿cuánto está produciendo un trabajador en el Perú? Porque al final se le paga con nuestros recursos, se le paga con nuestros impuestos. Entonces, ¿por qué no pedirle que de verdad sea eficiente la labor que realiza? Pero lo que pasa es que el tema de la informalidad en el Perú, ya que no tenemos un sistema jurídico estandarizado, ha generado eso, que no podemos gestionar el rendimiento. Por lo menos dentro del régimen disciplinario en el Perú, no existe la sanción disciplinaria y se lo está diciendo alguien que enseña o que lleva procedimientos disciplinarios. No existe la sanción, ¿sí? De destitución o de amonestación, ni siquiera de amonestación por ser ineficiente en el rendimiento. Existe el no cumplimiento de funciones, pero de verdad la ineficiencia es otra cosa. O sea, por ejemplo, si me ordenan hacer un informe legal, puedo hacer cualquier mamarracho, pero estoy cumpliendo mis funciones, estoy haciendo informes legales. Pero en el sistema de gestión de rendimiento, esto tiene otra tónica. Oye, y de verdad, esto es funcional, esto permite al Estado o a la institución pública cumplir sus objetivos. Ya, ahí está el tema de la gestión del rendimiento en el Perú, ¿sí? O sea, sobre todo, resultados hacia el público. No medir la productividad como un elemento aparte de la praxis administrativa. O sea, la productividad tiene que ser objetiva, tiene que solucionar problemas, no cumplir números. Es como en el Poder Judicial, ¿no? A los jueces, como una de las dinámicas de cómo se lo evalúa, cuántas sentencias sacas, ¿no? Oye, al año tienes que sacar 1000 sentencias, pero ¿de verdad esas sentencias son justas? ¿Están cumpliendo su finalidad? ¿De verdad te están dando la dinámica que requiere la práctica administrativa? Entonces, esto es un problema que no está solucionando nuestro régimen en el Perú. ¿Sí, amigos? Entonces, detalle importante. O sea, no estamos incrementando la productividad, el rendimiento de manera eficiente en el Perú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entendamos que la productividad, el rendimiento tiene que tener esa dinámica, estimados amigos. Muy bien. Eh, y esto cómo se va a hacer? Tenemos que entender que estos costos eh, tienen que estar en algo que en la actualidad se llama gestión por resultados. ¿Sí? Entonces, en la actualidad debemos entender que la administración pública tiene un enfoque de cumplimiento de metas, que el Estado tiene un objetivo de cumplir objetivos funcionales, no números. Oye, si yo quiero medir a un juez por la cantidad de sentencias, oye, de verdad, eso es el sistema judicial que tenemos, para poner un ejemplo. Oye, si de esas personas, 1000 sentencias son incorrectas, no cumplen con su finalidad de justicia, ¿sí? O sea, de verdad, eso es importante recordar.
en nuestro sistema estatal. Y cuántas cosas se están midiendo de verdad en el Perú así? Porque no tenemos una correcta administración. Eh, yo conozco casos, ¿sí? En los cuales el peruano de a pie en las instituciones públicas tiene una deficiencia de personal. Y esto es por la falta de organización y de planificación. Hay instituciones públicas en las cuales, por ejemplo, un abogado, que es algo cercano a lo que yo hago, tiene que atender 1000 casos en un periodo, o sea, 1000 expedientes en un periodo de 3 meses. Tiene que motivar, estudiar la norma, muchas veces hacer visita de campo y analizar, pedir información. ¿Cuántos abogados son? Dos. Oye, eso ni por más experto que seas, ni por más por más institucionalización de procesos de chat GPT que puedas analizar, vas a cumplirlo. Entonces, lo importante, estimados amigos, es delimitar esto. O sea, entender que la gestión pública tiene esa dinámica. Y hay instituciones, y recordarán ustedes el shock de los 90, ¿sí? Justo por la época del Fuji-shock, ¿sí? Seguro los que son un poco más de edad y los que les gusta la historia, yo tampoco en ese tiempo nacía, estaba en proceso. Entonces, pero la historia contó, dice que había un tal nivel de burocracia y de contratación innecesaria en el Estado que era inllevable, ¿sí? El manejo de la administración pública, ¿sí? O sea, había la secretaria de la secretaria del asistente del jefe. No, no, no estoy bromeando, es una realidad, ¿ah? Y lo peor, no se cumplía con los perfiles que exigía el Estado, o con los mínimos requisitos, ¿no? No sé, pues una enfermera trabajaba en el despacho presidencial. ¿Cómo qué? Como secretario. No sé, un abogado era chofer del ministro. ¿Por qué? Porque no había otro trabajo. Entonces, esto es algo que está pasando, por ejemplo, que pasa en los sistemas políticos que están a punto de decaer. Típico caso, eh, Venezuela, ¿no? O sea, ese nivel de burocracia. Y lamentablemente hay algunos ejemplos bastante objetivos también en nuestro país, que si no revisen la planilla de nuestros amigos que trabajan o supuestamente trabajan ahí en Plaza Bolívar, ¿no? O sea, en el último reporte, ¿cuántos trabajadores han aumentado? Sí, en la planilla de los amigos de Plaza Bolívar. O sea, y de verdad sí cumplen con los perfiles que existen. O sea, si una de las instituciones más importantes del país funciona de esa forma, o sea, ¿qué podemos exigir? Pues una municipalidad tipo F, tipo G. ¿Cierto o no cierto? Entonces, si no tenemos, o sea, los criterios básicos para gestionar y contratar personal, esto va a ser un bodrio. Esto no va a traer la eficiencia que esperamos y que queremos. Porque algo que voy a llamar al- a la realidad es que el sistema de recursos humanos que tenemos en el Perú tal vez no es el más perfecto, no es el mejor que existe en el mundo, pero es uno de los que mejores se ha organizado y ha evolucionado. Hay que aceptar. El sistema administrativo peruano es objeto de reflexión, de estudio, de comentarios en países como Brasil, como Argentina. O sea, los peruanos hemos pensado bien
los sistemas administrativos. El sistema, por ejemplo, de procedimiento administrativo que existe en el Perú es es uno de los más eficientes, ¿sí? Es uno de los más eficientes, ¿sí? Eh, que existe a nivel estructural, a nivel dogmática. O sea, los argentinos, los brasileños y los demás países respetan mucho el procedimiento administrativo que existe en nuestro país. Tenemos grandes pensadores administrativistas en el país, pero ¿por qué seguimos teniendo un sistema administrativo eh, tan deficiente? Y volvemos a lo que hablamos en la clase, en el primer ítem, en la primera parte, ¿no? Cuando presentábamos este presupuesto. El problema es de personas. ¿Sí, amigos? No sé si hasta acá hay comentarios, preguntas, pues voy a leerlos por ahí. A ver, comentarios. Javier nos dice, lo malo es que cuando hay un personal que no es el idóneo para un cargo en una institución pública, muchas veces no les puedes despedir, porque un trabajador con mala actitud, esa mala actitud siempre lo va a tener, y ahí no se puede hacer mucho, o sí. De nada sirve cambiar en otro cargo, lo correcto sería despedirlo. Lo repito, la mala actitud de no saber atender al público siempre la va a tener, porque las malas actitudes vienen de casa y la mala formación en su casa de estudio que no enseñaron la vocación de servicio. Eh, en parte tienes razón, pero créeme que, que el tema del comportamiento es moldeable. Y cualquier psicólogo que tenga un promedio de estudios te va a decir que el carácter es moldeable. Pero ahora te doy la razón, es que no siempre tienen la vocación, ¿sí? De querer servir. Ya, el servicio, como tú dices, estimado Javier, sí es vocación. El servicio es algo que nace en el alma. Si alguien no tiene la vocación de servir, puede tener la mejor actitud, la mejor disciplina, la mejor preparación. Y esto es algo que se los comento y que me han enseñado los años, que no necesariamente la persona más capacitada o con mayores estudios o con más experiencia va a ser la mejor, ¿sí? O sea, no la persona más preparada va a ser la que mejor va a servir. O sea, la capacitación es una condición para hacer bien tu trabajo, para ser eficiente, para realizar las cosas como deben ser, pero no te asegura que esa persona va a ser la más ética o la más proba. Esa es una realidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, o sea, el elemento humano, por eso que o sea, les pido que tal vez este curso, independientemente de las normas o el estudio de los procedimientos que se van a estudiar durante ese diplomado, eh, no opaquen ese lado importante, ¿no? Humanista de la gestión pública. Muy bien, y la línea dice, me quedó una duda, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando se pierde, por ejemplo, un teclado que está registrado en el registro diario? El responsable tiene que asumir el pago de este. Si es que no se puede demostrar, por ejemplo, que se lo han robado, ¿no? Para darte un caso, ¿no? O sea, si no puedo acreditar que he sido víctima de un robo, por ejemplo, eso me ha pasado hace unos días, ¿no? Yo soy una persona demasiado confiada y de verdad te había dejado unas cosas en mi oficina que no eran, para ser sinceros, de mucho valor, pero que ulteriormente siempre usábamos, ¿no? Esto, y de la noche a la mañana desapareció.
No hay nadie sabe, mis asistentes no saben, y como yo soy el jefe, tengo que reponerlo, porque es algo que está registrado a mi responsabilidad. Y sí, ¿ah? O sea, el jefe asume la pérdida de los bienes de una institución. Por eso es responsable, ¿no? Por eso es jefe. Entonces, asume civilmente. ¿Y qué pasa si no quiero pagar, profe? Va a venir el procurador municipal y te va a demandar civilmente para que cumplas con el pago. Por daños al patrimonio del Estado. Independientemente que te pueden suspender, que te pueden amonestar, inhabilitar, independientemente de dicha actuación. ¿Sí, amigos? Excelente. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunta, comentario, duda, consulta. Muy bien. El Estado peruano necesita de una serie de elementos para poder existir, funcionar y proporcionar una adecuada gestión de los bienes y servicios que requiere la administración pública. En ese sentido, los recursos humanos es el elemento principal para lograr ello. A ver, esto vamos a ver más adelante. Ya, acá es importante, para ver un poco de la planificación. ¿Cómo está organizado el régimen, la planificación de la administración pública en el Perú? ¿Cuál es la estructura funcional que tiene? Entonces, eso es un dato interesante. El llamado servidor público, ¿sí? Presta servicios en entidades de la administración pública con nombramiento o contrato de trabajo, con las formalidades de ley en la jornada legal y sujeto a la retribución en periodos regulares. Muy bien. En el Estado peruano existe una organización dentro de la estructura administrativa. ¿Y cómo se estructura administrativamente, sí, este proceso? Primero, no se olviden que servidor civil es toda persona, y esto es importante señalar, que presta servicios al ciudadano, por eso se llama servidor, ¿no? Y esto quiere decir que independientemente de la relación contractual que existe, el servidor público tiene un deber funcional a la estructura ciudadana. Y la ley del empleo público, la ley 28.175 establece una clasificación, ¿sí?, de los servidores públicos. ¿Y cómo es esta clasificación, estimados amigos? Lo ven en pantalla. Funcionarios públicos, empleados de confianza, no, empleados de confianza y propiamente los servidores públicos. Muy bien. Funcionario público. El funcionario público es aquella trabajador del Estado que va a prestar servicios, ¿sí? Eh, y que por lo general sus funciones son de preeminencia política reconocida por el Estado. Y dentro de esos funcionarios públicos existe un grupo de tres, porque existen funcionarios públicos de elección popular y directa y originaria, por ejemplo, el presidente de la República, y nos guste o no, la presidenta que tenemos ahora, es una funcionaria pública, diríamos la primera funcionaria pública del Perú. ¿Por qué? Porque ha sido de elección popular, universal y originaria.
tiene un nombramiento y remoción regulada, cuyos requisitos y procesos de acceso van a estar previstos constitucionalmente. Hay otros funcionarios de nombramiento y de remoción regulada, cuyos procesos de acceso, de vigencia y causa de remoción están reguladas en la ley. Es decir, que su ingreso y su salida de la administración pública está prevista en la ley. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, el Contralor de la República. O, por ejemplo, el defensor del pueblo. Los miembros del Tribunal Constitucional tienen una forma de regular su actuación con el Estado, que está previsto en la Constitución, ¿no? Por cuánto tiempo, cuál es el periodo, quién los escoge. Entonces, también son funcionarios públicos. Y por último, están aquellos que tienen libre nombramiento y remoción dependiendo el cargo. Por ejemplo, ministros de Estado, viceministros, gerentes municipales, gerentes regionales, tienen dicha condición para poder regular, ¿sí? La remoción de su cargo. Un ministro, un viceministro, un eh, secretario general de Estado, el gerente de un gobierno regional son de libre nombramiento. Después de esto van a venir algo que se llaman los empleados de confianza, que van a desempeñar un cargo de confianza, ya sea técnico político, distinto al funcionario público. O sea, estos señores no son funcionarios públicos. Su chamba no está dentro de la función pública. Su labor es más una actuación, ¿sí? Eh, práctica, ¿sí? Es una labor eminentemente eh, objetiva, ¿sí? Es un empleado que elabora, o por ejemplo, los asesores del Congreso o los asesores de los ministerios. Son funcionarios que tienen dicha actuación, ¿no? En mérito al ejercicio y al cargo que realizan. O sea, no son funcionarios públicos, sino son empleados de confianza. ¿Qué es lo que dice la ley? Que estos no pueden ser mayor al 5% de los servidores que trabajan en una entidad. Entonces, empleados de confianza. Y por último, los servidores públicos que se van a clasificar en directivos superiores, ejecutivos, especialistas y de apoyo, ¿sí? De los cuales vamos a hablar en unos minutos. O sea, tienen una, un funcionamiento distinto en las actuaciones de su cargo. Muy bien. Eh, estos, por ejemplo, van a ser los siguientes. Familias de puesto. Eh, Primero, los directivos públicos. Aquellos que asumen cargos de dirección y gerencia y dirección de una institución. O sea, son los que dirigen la institución. Por ejemplo, en la actualidad se le llama, por lo general son los titulares administrativos de una institución pública. Caso, por ejemplo, del eh, gerente municipal. Él es un directivo público. O un administrador del Poder Judicial, directivo público. En la actualidad, algunos comentarios importantes. Este grupo de directivos públicos tienen
eh, una escuela especializada para poder de alguna forma producir, ¿no? directivos públicos altamente capacitados, que se llama el cuerpo de gerentes públicos. Entonces, ellos son funcionarios con más de 3 años de experiencia en la administración pública en cargos gerenciales que postulan y reciben una formación para poder realizar y ser gerentes públicos. ¿Sí? Ellos están formados en orden de mérito en los gobiernos nacionales, regionales y gobiernos locales. O sea, puedes pedir que, por ejemplo, te recomiende servir a un gerente público, ¿no? Un directivo público que pueda asumir dicha actuación, ¿no? En el Estado. Entonces, detalle importante, ¿no? De los directivos públicos. Después, vamos a encontrar a los servidores civiles de carrera, ¿no? Y ahí está Tutilimundi, ¿no? Los de planeamiento, gestión, los asesores, los que formulan, resuelven controversias, los que fiscalizan, los que prestan, los que implementan, los que ven el asesoramiento institucional de manera interna, de manera externa, y a todos ellos son un grupo de servidores civiles de carrera, ¿no? Ellos son los que realizan este tipo de actividades dentro de un sistema administrativo, ¿no? Entonces, es el grupo de servidores civiles de carrera y después vienen el grupo de servidores de actividades complementarias, que básicamente son los operadores de prestación y entrega de bienes. Algunos lo llaman asistentes o servidores de apoyo, ¿no? A la señora, la asistente, por ejemplo, de una oficina, o por ejemplo, la señora que se encarga del mantenimiento y la limpieza de las oficinas, el amigo conductor de un vehículo, ellos son personal de apoyo. Entonces, también pueden reunir actividades, ¿sí? Para poder prever y funcionabilizar la institución. Entonces, es más o menos la estructura de cómo se planifican los puestos dentro de la estructura estatal, ¿sí? Y con eso voy a terminar la exposición del día de hoy, ¿sí? No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. Podemos tener unos cuantos minutos más todavía. ¿Sí? Preguntas, dudas, consultas, amigos, de lo que hemos venido hablando hasta acá. El curso debería ser 1 hora antes de lo que empezó hoy. Bueno, yo coordiné, el día de ayer tuve un inconveniente por un tema familiar y le pedí para dictar el día de hoy y me dijeron a las 8 de la noche. Pero por lo general creo que la siguiente clase que tenemos conmigo, que es el viernes, va a ser a las 7 de la noche, Javier. No te preocupes, voy a tratar de ser un poco puntual. Voy a tratar de ser puntual en el horario, ¿sí? Las disculpas del caso por la reprobación del día de ayer. Es un tema no de los organizadores, sino que nació de mí por un tema eminentemente personal. No sé si tienen algún otro comentario. Preguntas en relación a la clase del día de hoy, estimados amigos. Dudas, consultas. Pueden prender su micrófono, no hay ningún problema. Un trabajador de confianza se le puede sancionar, por supuesto, Geraldine. Incluso, por ejemplo, a los ministros, viceministros o a los trabajadores de, de confianza o altos funcionarios,
están sujetos a sanciones. Incluso la presidenta de la República, por más presidenta que sea, tiene, si bien no un procedimiento disciplinario que se le pueda sancionar, pero sí un procedimiento político para poder sancionarle en caso incumpla los deberes que tienen. Todos estamos sujetos al cumplimiento de la norma. Es un principio básico de la administración pública. ¿Sí, doctores? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, eh, si no hay más preguntas, dudas, los dejo que continúen con su domingo, ¿sí? Yo también voy a seguir alistándome para el día de mañana y espero que tengan una bonita semana. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir hablando sobre gestión de recursos humanos. Muy buenas noches y cuídense.